Pablo Montoya. Uy, yo no me acordaba de Juan Pablo Montoya. Bueno, bienvenidos a todos nuestros pensadores de humanismo en Cali. Bienvenido Álvaro, bienvenido César. Hoy estamos asumiendo el reto de transmitir, de continuar con nuestra propuesta humanista desde la virtualidad. Esperamos que todos ustedes entiendan este enorme retraso en las entregas, pero a todos nos ha tocado situaciones muy difíciles en este periodo de confinamiento. Hoy vamos a reflexionar justamente sobre eso, sobre nuestras vivencias en casa y cómo hemos enfrentado todo este momento desde el equipo de Humanismo en Cali. César, Álvaro, bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Hola. Dale, Álvaro. No, pues... Yo bien. Sí, bien, también bien ahí. Dale, Álvaro, dale. No, pues Bien, muy bien. Extrañando el espacio. Sí, no, pues extrañando el aire fresco. Pues el encierro, ¿no? Como que igual yo estoy en un quinto piso y durante la cuarentena pues digamos que el aire pues bien, pero ahorita que pues algunos seguimos atendiendo la solicitud de no salir, pero pues muchos no, y pues muchos por diferentes situaciones tienen que hacerlo. A mí me llega todo el smog de afuera en este quinto piso, entonces es complejo a veces el aire acá, como respirar fresco. Entonces sí extraño mucho el aire fresco, el poder caminar y poder respirar como aire fresco. Entonces... ¿Y César? No, a mí la verdad el encierrito en cierta manera me gusta porque pues aprovecha uno y lee, ¿no? Más cositas. Pero sí, como dice Álvaro, hace falta la normalidad, ¿no? Pues igual mi señora y yo ya estamos comenzando con el deporte, como está permitido salir a ciertas horas, entonces estamos aprovechando y pues sí tenemos contacto con esa parte de la naturaleza, porque pues vamos al río y allá en el río trotamos y corremos y entonces estamos en medio de la naturaleza y todo eso. Entonces por ese lado, pues chévere. Vea, Hugo, Paco y Luis estaban preguntando qué es eso que tiene en la cabeza. Esta es la nueva moda cuarentena. Este es el César después de la cuarentena. No, pero ya para la otra semana toca echarle tijera porque ya entro a trabajar. ¡Ah, jue madre! Entonces ya mañana toca mirar a ver qué corte le hacemos. ¿Cómo fue esa experiencia enseñando virtualmente? Pues tiene de todo, eso es para analizarla, porque es que por un lado, para mí, rico por un lado, porque me ahorré madrugadas y me ahorré 3 horas de transporte, 1:30 de ida, 1:30 de venida. Entonces fueron 3 horas que aproveché para leer un poquito más, es decir, me sirvió más el espacio de enseñanza virtual porque podía leer más que cuando voy al colegio. Entonces en ese sentido yo estuve pues contento y agradecido, pero también se incrementó un poquito el trabajo porque había que desarrollar más guías, calificar semana a semana y calificar virtual, es decir, revisar cientos de correos por día acumulados en un fin de semana. Entonces, en ese sentido fue como la contraparte negativa. Y del lado de los muchachos digo yo que al menos allá uno los ve. Entonces es mejor definitivamente la enseñanza presencial, pero lo virtual, no, lo virtual, muchachos marrulleros.
Entonces, por ejemplo, a uno en el colegio le exigen que pongan la cámara y ellos no la ponen y dicen que es que si lo ponen no hablan y que si no se les cae la señal, y otros por no madrugar decían que es que el internet no había llegado, que es que si había ido la luz. ¿Y cómo hace usted para corroborar eso? ¿Creerles? Claro. Entonces, en ese sentido es como complicado. Yo por lo menos a veces daba clase a una pantalla oscura y realmente decía, pues voy a hablar para mí. Y hablaba para mí, lo que me gustaba. Uy, no. Yo no sé si ellos allá estaban atendiendo o no. No, claro. O sea que en ese sentido es como complicado. Yo sí quiero responder la pregunta de Álvaro porque pues yo también era profe en una institución y yo no soporté esa enseñanza virtual. Yo soy profe de música, de iniciación musical, y yo no soporté, creo que no era honesto ni con los estudiantes ni conmigo mismo seguir intentando solucionar un problema que uno no entiende. ¿Sí? Es como intentar flotar en el océano sin saber nadar. Entonces yo renuncié el mes pasado y sobre todo para entender en qué situación estamos, y pues bueno, obviamente pues no es fácil, pero digamos que los retos que logré asumir en ese momento como profe pues eran muy similares, ¿no? Era como dar la clase sin tener ese feedback del otro, ¿no? Como esa conexión con el otro. Quizás porque estamos muy novatos en todas estas formas de comunicarnos. No sé, tanto los chicos... Bueno, y en mi caso era un entorno rural de educación, entonces todavía, pues súmele a esa marrullería, súmele la conectividad, súmele los problemas de dispositivos, de internet, de conocimientos también. Entonces, es una cosa que nadie tiene la culpa. Solamente que la responsabilidad hay que asumirla desde el conocimiento y no con patadas de ahogado, como se dice por ahí. Entonces creo que fue prudente retirarme a entender mejor las dinámicas de lo que está pasando. Claro. Muy honesto y muy berriondo usted. Igual, si algo ha causado la pandemia y como toda esta situación es develar por sí misma muchas situaciones que son problemas estructurales, ¿no? Y claro, entonces es difícil decir como es la culpa de alguien concreto porque pues no, pero si uno atiende, digamos, a lo histórico y cómo se ha construido, digamos, el mismo sistema educativo, cómo hay unas cosas ahí que a los diferentes actores del sistema educativo también como que los limita en sus posibilidades, pues uno podría entender también tal vez de dónde viene todo eso, ¿no? Como esas diferencias, por ejemplo, entre esa educación rural y la educación ya de las ciudades, o sea, en ningún caso estábamos preparados, ¿no? Y Álvaro, ¿y a vos cómo te fue como estudiante en esta época pues de confinamiento? Pues digamos que hubo una respuesta... Y como profe también, porque yo sé que estás dando clases también, entonces vos tenés las dos perspectivas. No, es muy difícil. Enseñar música por medio de la virtualidad es muy difícil y pues pasa lo que dice César, ¿no? Como que uno tiene que buscar otras formas que pues terminan como alargándole a uno como toda la situación, ¿no? De prepararla. Yo pues en mi caso hice como muchos videos tutoriales que les estoy compartiendo a las personas que les estoy enseñando. Además que pues yo estoy siendo profesor, o bueno, más bien como tutor o instructor, más como un emprendimiento, ¿no? Pues también buscando una actividad económica en medio de esto, porque pues se vio muy afectada la economía también, ¿no? La economía personal de las familias. Y bueno, entonces como que aparecieron unas personas interesadas en aprender música, entonces eso es lo importante, ¿no? Como que ahí sí hay un interés para aprender, entonces eso ayuda al proceso, ¿no? Como que yo creo que lo único que puede ayudar en la virtualidad es como la disposición hacia lo virtual, ¿no? Como
como envalentonarse de cierta manera. Y que eso fue lo que también nos pasó en la universidad, pues, con los compañeros, ¿no? Que todos estamos empezando la carrera y pues todos estamos muy dispuestos a aprender, y pues los profesores pues también tuvieron sus retos para pues, movilizarse a la virtualidad, pero pues el interés personal de cada uno, como pues porque ya es diferente, ¿no? Como a la universidad, ¿no? Como lo que lo motiva a uno a asistir a esos espacios. Entonces sí, fue más como contención, darse mucha moral entre todos, nos ayudamos un montón entre todos. Las personas que no tenían como conectividad, pues también pues, nos ayudamos entre compañeros. Ya, así fue la experiencia. Pues sí, es una situación que, como vos decís, o sea, es apoyarnos entre todos. Pero mira que, bueno, la idea pues de retomar humanismo, bueno, que ya seguro no nos queda mucho tiempo, nos quedan 5 minutos. Bueno, ahorita volvemos a ingresar para cerrar temas. Como fue, empezamos en el piloto, estamos... Tranqui, César. Ya Hay una gran producción detrás de humanismo. Ya en los próximos programas comenzamos a descontarle el cheque, ¿ya? Bueno, y más bien ese sueldito se lo vamos a producción, que está haciendo, vea todo ese trabajo de apoyo que está haciendo. Tan bueno. Se está hablando de mí. Ay, no. Usted entenderá que cuando uno ha sido renuente a la tecnología, pues todo esto como que... Bueno, a todos nuestros seguidores, ustedes no se imaginan todo lo que hemos hecho para que César salga de esa guarida del Quijote y se monte en este paseo de la virtualidad. Afortunadamente tenemos ahí a producción, que está muy pendiente de todo. Bueno, vamos a hablar el día de hoy pues de muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué era lo que estábamos hablando el otro día, César? Vos que tenés tan buena memoria. No, espérate que me preocupó lo de los 5 minutos. Entonces, ¿nos salimos y volvemos o cómo es esto? ¿O seguimos? ¿Y cómo yo aquí? Bueno, ¿qué? No, eso tiene 40 minuticos y como tardé en entrar. Claro. Nos quedan tres. No, pues entonces cortemos y reingresamos, ¿no? Listo, dale. Pero Juan, ¿usted tiene que volver a enviar link? No, con el mismo. Listo. Sí. Listo, ahí por el WhatsApp. Listo, muchacho. Entonces ya. Listo, eso. Bueno, listo, pues, gracias. Bueno. Hugo, disculpe, no se enoje, Hugo, porque es que Hugo se enoja porque él es todo tecnológico ahí. Tenga paciencia, Hugo, man. Esto son épocas diferentes, una cuarentena, es una pandemia, viejo. Empatía. Sí, empatía. Y aquí como... Humanismo, por favor, humanismo. No me digas eso. No me digas, espera. La recesión económica viene. Ay. Bueno, toca estar moscas para enfrentar eso. Por eso estamos aquí, porque si nos quedamos ahí esperando a que todo vuelva como a la normalidad, no sé, tenemos que pues intentar acostumbrarnos a otras formas, ¿no? Bueno, pero César, hablemos del tema, o de esos temas que el otro día se nos calentó esa echada ahí y yo ya no me acuerdo. Pues el tema es bueno porque ese día estábamos hablando de la tecnología y yo decía que yo era un poquito torpe, lento y bruto para la tecnología, y entonces pues el tema es ese, ¿no? Tecnología y voluntad, porque usted me regañaba muy sabiamente diciéndome que era por mi... la pereza también, la pereza.
Entonces, el tema es bueno, el tema es bueno. Planteamos la pregunta que si la pereza y la voluntad son opuestas, o sea, son antagónicas. ¿Se dice? Y la pregunta es difícil. Sí, no. Porque muchas veces, o sea, hablábamos de la pereza también como pecado capital, ¿no? Que no por nada la catalogan de pecado capital, pero uno también podría preguntarse como, bueno, si hay, ¿cuántos es que son los pecados capitales? Ya me olvidaron. Bueno, los 7, no, yo ya llevo como 9. Bueno, pero uno podría plantearse esa pregunta, ¿no? Si la historia plantea 7 pecados capitales, ¿cuáles son esas contrapartes, ¿no? De esos pecados y por qué, ¿no? Está bueno. A mí se me ocurría en ese momento era una charla ahí pues por el WhatsApp. Bueno, sí, porque todo mundo sufre de pereza, o sea, no, de hecho eso es como una condición humana, ¿no? Pero entonces llegamos como a la misma pregunta que se hacía, bueno, no estoy seguro si se la hacía Albert Einstein, pero era como que si la oscuridad es ausencia de luz, ¿sí? Y no como algo propiamente que exista, ¿sí? No, vea, estamos entrando otra vez a tono como las últimas veces que nos vimos antes de la pandemia, porque ya usted está tocando 2 temas que aparentemente son lo mismo, pero trae a mi cabeza anécdotas diversas. Entonces la pregunta es... Pero termine la idea. La pereza, podría reformular la pregunta. ¿La pereza es ausencia de voluntad o son cosas que existen cada una por aparte? En nuestra naturaleza, ¿no? En nuestra naturaleza humana. Y entonces uno puede decir que yo tengo cierta cantidad de pereza y tengo cierta cantidad de voluntad. O puedo decir que soy perezoso porque carezco de voluntad. No sé. Wow. No sé. Wow, qué pregunta. Pues eso me lo preguntaba en estos días una señora que hace arepas por ahí por la casa. Y ella le preguntaba eso a varias personas que le iban a comprar arepas. Muy chévere el sitio. Hay que ir a comer arepas allá, hermano. Para que vean, es que todo el mundo... Hay que hacer un programa allá, viejo. Todo el mundo en Cali piensa, hermano. Lo que pasa es que la gente cree que las preguntas... ¿Cómo es que es el dicho? Que ninguna pregunta es boba, sino que hay bobos que no preguntan, ¿no? Es mejor así, claro. Bueno, vea, yo no sé, yo con el permiso de Álvaro, me voy a entrar un momentico en la palabra. Porque primero, pues yo pensaría, contrariando lo que decís, Juan, no es que la historia ha dicho que hay 7 pecados capitales, sino que fue la Iglesia Católica. ¿Cierto? En su momento esa era la iglesia dominante. Y ellos, no sé por qué motivo, pero yo sí alcanzo a vislumbrar, creo, la respuesta a por qué dieron eso de los pecados capitales, y es porque pues se necesita, digamos, que la gente se activa, ¿no? Entonces yo no sé si era como a favor del poder, porque recuerde que la iglesia estaba en un momento de la historia, sobre todo en la Edad Media, dueña del poder, ¿cierto? Los mismos reyes y emperadores eran los papas, hasta que hubo un pensador que es mal conocido, porque la gente cree que maquiavélico es por malo. Resulta que maquiavélico viene de un apellido de un personaje muy estudioso, un pensador muy profundo, un estudioso de la conducta humana, que se llamó Nicolás Maquiavelo. Y entonces en algún momento él le decía a un príncipe heredero al trono, de apellido Médicis o Médicis, que son muy famosos en la historia, le dedicó un libro, el príncipe,
para que supiera gobernar. Y entonces en ese libro le decía, definitivamente debe desligarse del poder eclesiástico. Es decir, que la fe va por un lado, la iglesia por un lado y el poder político por otro. Entonces yo imagino que la iglesia decía eso de los pecados capitales porque necesitaban un modo de control y dominio sobre las personas, ¿cierto? Entonces, perezoso va para el infierno, vaya trabaje, ¿no? Desde un punto de vista, ojo, porque hay otros. La misma iglesia tiene un dicho muy bonito entre las comunidades religiosas que en latín reza ora et labora, ¿sí? O sea, reza y trabaja. Es decir, un hombre santo es aquel que trabaja, hace en la comunidad, la cocina, el aseo, el cultivo, no sé, y ora, ¿cierto? Las comunidades oran mucho, ellos tienen 6 espacios de oraciones brutales, unos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Los maitines. Entonces, por ese lado, por ese ladito, como el por qué estar allí los pecados capitales, porque desde otra perspectiva, está la cuestión de que lo hablamos la otra vez y hubo un debate rico ahí por WhatsApp. El ocio es sagrado y divino a los ojos de ciertos personajes creativos, ¿cierto? Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer o Bertrand Russell o Fernando Savater, que son personas de la escritura, ¿cierto? Uno de la poesía y los últimos 2 de la filosofía. Ellos dicen es que se necesita esos espacios de ocio para poder crear, pensar, analizar y cuestionar. Y también Manfred Max Neff, que es un premio Nobel alternativo de economía, dice que lastimosamente los gobiernos no tienen presupuestado dentro de los quehaceres de la comunidad el rato de ocio. Y el rato de ocio y esparcimiento se necesita. Entonces él lo incluía mucho allí en una pirámide. Además de trabajar, de estudiar y de producir, pues se necesita el momento de esparcimiento, de pereza y acostarse y no hacer nada, ¿no? Entonces, no sé, allí dejo como planteado por un lado eso. Y ahorita me recuerdan lo de Einstein, porque eso de la oscuridad es ausencia de luz es una bella metáfora para hablar lo que acabas de decir de la voluntad y la pereza, ¿no? Entonces está muy chévere ese relacionamiento allí. Álvaro, qué pena, hombre. Álvaro decía, la vez pasada nos hablabas sobre el tema de la productividad, ¿no? Y cómo también el ocio, mencionabas a alguien que no recuerdo ahorita. Sí, un músico. Pues terminaba siendo un espacio de enorme productividad. Pero que no lo sabía en ese momento. Claro, pero a lo cual yo te decía, te planteaba como la pregunta, y también a César, como que ¿es posible no ser productivos en esta época? Porque digamos que en menor o mayor medida estamos produciendo algo, o sea, estamos produciendo desechos orgánicos, ropa usada, basura, y todo eso alimenta como unas cadenas de productividad, ¿no? Entonces, realmente yo pensaba a un nivel muy profundo y existencial que la única manera de no ser productivo, pues, no es que ni muriéndose porque le da trabajo al sepulturero. Pero bueno. Habría que hablar entonces de modos de producción, ¿no? Porque una cosa es la producción artística y otra es la producción natural de desechos o de residuos que se pueden usar también desde otros lados, porque recuerde que lo que nosotros desechamos cuando respiramos es valioso para las plantas en el día, ¿no? Las plantas respiran nuestro monóxido de carbono, ¿cierto? Y cuando ellas botan el oxígeno que para nosotros es vida, ¿no? Había que mirar allí qué modos de producción hay, ¿no? Sí, Álvaro, contanos. ¿Qué les cuento? No, lo de este man, el músico que decías. ¿Músico? Bueno, sí, es Kevin Johansen, es un músico que pues claro, o sea, también pues es una persona que nace en una situación concreta, ¿no? Como con ciertos privilegios y
él contaba que pues a los 14 años, 15 años, como sus padres viajaban mucho, digamos que se me fue la onda, espérame, me acordé de la historia. Bueno, el caso es que él se la pasaba mucho tiempo tocando en su cuarto la guitarra y no hacía nada más sino tocar la guitarra. Entonces la mamá le reprochaba mucho, como que ponete a hacer algo más productivo porque pues le va a pasar la juventud ahí en esas, ¿no? Y esos ratos de ocio que él tenía en la cama tocando guitarra, pues en realidad era como el trabajo que él estaba adelantando sin él todavía ser muy consciente de ello, pues de su sentido de vida, que era componer canciones y hacer canciones, ¿no? Y si no hubiera tenido como ese espacio para explorarlo y acercarse con esa naturalidad, pues no sería reconocido por la creatividad con la que compone canciones, ¿no? Porque no es como que fue a un lugar a aprender a hacer canciones, sino que en su esparcimiento, en su posibilidad de poder contemplar las cosas, estas cosas, descubrió su forma de hacer música. Y él cuenta eso, ¿no? Como que se acordaba de los reproches de la mamá, pero pues la mamá, o sea, él como le decía a la mamá, ni él sabía que más adelante esas iban a ser sus primeras canciones, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Por un lado ahí el asunto de la pereza. Un ejemplo, varios. Pero yo creo que hay que diferenciar pereza y ocio, ¿no? Porque a veces uno también como que le da pereza al ocio. Muy bueno. Pues claro, o sea, sí, a ver, eso es claro, eso es importantísimo, hay que diferenciarlo, pereza y ocio. Y yo sí podría decir que, pues, ese es un excelente ejemplo de cómo el ocio puede llegar a convertirse en ese espacio de enorme productividad para nuestra vida personal y que de alguna manera puede beneficiar a los demás, porque esta persona que cuentas, este músico, seguramente también influenció a muchos otros artistas, pero desde su conexión con él mismo, ¿no? Desde estar en ese diálogo que para los otros, quizás para su mamá no era como tan valorado. Y ahí entra otro término también importante, y es que uno puede pensar que la productividad, digamos, toma un valor en términos de que le sirve a los demás, ¿no? Sí, eso es algo, pues, o sea, yo lo pienso, pero alguien puede apagar, que hay un feedback ahí. Mientras tal vez ya César lo puedes cancelar, solo eso ahí, listo ya. Yo pues no sé, yo como pensé el asunto a partir de lo que han dicho, pues yo creo que es importante también situarse cómo se relacionaban con esos conceptos o esos términos, porque pues son creo que más términos, porque son de uso popular, en los diferentes momentos en los que se analizan, ¿no? Para mí en ese momento, pues estamos bajo un sistema que precisamente busca o aplaude o celebra la producción, ¿no? Pero que no es reflexivo sobre el exceso de producción, y por eso mismo no le da un lugar a esos espacios en donde la gente pues no produce, ¿no? Porque pues no le está funcionando a eso. Aunque claro, eso también ya está muy comercial, porque pues hay espacios para gastar en el ocio, ¿no? Y para que eso pues alimenta unas cadenas ahí de producción y eso. Pero pues con esta idea de estas dualidades que ustedes proponen, como la oscuridad, la luz, la pereza, la voluntad, ¿sí? Como creo que también es la relación que se tiene con esos términos y cómo se relaciona con lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que es ahí como una vaina. Y hay un sociólogo francés, Robert Hertz, que hace un análisis sobre cómo es que llegamos a considerar las cosas buenas y malas, ¿sí? Desde dónde nace como este asunto. Y él lo relaciona, él escribe un libro muy chévere que se llama La prominencia de la mano derecha, ¿no? Porque la mano derecha está relacionada como con los buenos modales y la mano izquierda no, tanto así que los que
o sea, los que son zurdos generalmente y socialmente son obligados a volverse ambidiestros, ¿no? Como que no se le da César es zurdo, vea, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya puede activar el micrófono cuando quieras. Nací zurdo y me obligaron. Yo no sé manejar la izquierda. Yo me imagino que si lo intento me vuelvo ambidiestro porque pues nací así, ¿cierto? Con esa facilidad. Pero de niño me enseñaron la derecha. Entonces Robert Hertz decía que esa construcción de lo bueno y lo malo está relacionado con la naturaleza de las cosas. Entonces él tiene esta frase que dice toda jerarquía social se pretende fundada sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces ahí estamos formando una jerarquía entre pereza y voluntad, ¿no? Pensamos que tener voluntad es lo ideal y que la pereza es algo de lo que tenemos que escapar. Pero pues yo considero que cada asunto tiene sus matices y que merece como analizarlo como escapando de estas clasificaciones desde lo natural, ¿no? Excelente Bueno, el aporte. Excelente. Sí, ahí hay... Creo que así es, ¿no? Creo que eso es como lo que yo trato de enseñar en clase. Observar las cosas desde diversos puntos de vista, porque es que no solamente mi punto de vista es el correcto y no solamente aquello que dicen los libros es lo correcto, ¿no? Claro. Entonces es comprender eso, es entender, bueno, pero vea, me dicen que... Dale, Juan. No, perdona, César. Es que antes de que avances, yo sí que me gustaría dejarle claro, sobre todo a Paco, que Hugo no tiene tanto problema, pero Paco a veces se enreda. Muy cerrado. Sí, a veces como que sí, le cuesta trabajo entender a los de izquierda, perdón, a los zurdos. Hagamos esa distinción y aventurémonos a crear una idea sobre esa diferencia entre lo que es el ocio y lo que es la pereza, ¿no? ¿Cómo podríamos aventurarnos a entender esas dos cosas? Pues la primera para mí es que la pereza está categorizada como un pecado, ¿no? O sea, un pecado capital además, ¿no? Entonces... eso ya pesa en la sociedad, ¿no? Eso ya crea un peso en el pensamiento. Y Robert Hertz también, pues, es que este libro como que habla precisamente de este tema, ¿no? Él hace entonces también la diferenciación entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Y lo sagrado generalmente está relacionado con lo derecho y lo profano con lo izquierdo. O sea, no es gratis que esta distinción política de la derecha y la izquierda esté fundada de esa forma, además, ¿no? Entonces, y religiosamente la diestra y la siniestra. Ajá. No, la persona siniestra es la izquierda. Y la persona siniestra se entiende como la persona mala. En cambio, que está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Es un hombre bueno. Y eso es un simbolismo que se encuentra en el arte, además, ¿no? Como todo lo que está hacia el lado derecho está relacionado con el hombre. Todo lo que se encuentra al lado izquierdo está relacionado con la mujer, que es lo profano, ¿no? Como estas ideas que están ahí construidas socialmente. Pues precisamente Robert Hertz es de esta corriente construccionista, ¿no? De las construcciones sociales y de como estas... de los sentidos sociales que se comparten, ¿no? Y estos son sentidos sociales que compartimos frente a estos términos. Entonces, para mí, la pereza está relacionada con esto profano, porque además es un pecado, es algo de lo que hay que escapar, y que además esto le funciona mucho a esta idea de la burguesía de que el tiempo es oro, ¿no? Como que todo se tiene que traducir como en ganancias. Bueno, y el ocio, me parece que el ocio es un nombre, no sé, puedo estar ahí como fallando un montón, pero como que mi primera reacción es como un buen publicista le puso al ocio como el ocio para poderlo pues vender, ¿no? Como, y vender espacios de ocio, vender experiencias de ocio, no sé, o construir experiencias de ocio que se consumen al final, no sé. Entonces para mí yo haría esa distinción ahí. Listo. Ahí antes de que César siga, yo les voy a dejar un ejemplo, les dejo un tipcito y ustedes me responden ahí a ver qué les parece. Y le doy la palabra a César.
No es que yo la tenga, simplemente que funciono como moderador, porque si no esto se descontrola, hermano. Domingo, 8 de la mañana, hay un aguacero en Cali, ni el berraco. Y yo estoy en mi cama feliz debajo de las cobijas a unos 26, 27 grados. Una delicia. ¿A eso lo llamarían pereza, ocio o cómo le llamarían a eso? Relax. No, yo diría que, yo no sé, es que Pues yo diría perecita, hacer perecita. El cita es la forma de sacarlo de lo profano y traerlo a lo sagrado, ¿no? En Cali tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? Como sacar las cosas de allá a este lado. es que en algún momento o en algún grupo, pereza puede ser la resistencia a hacer algo, la jartera. En cambio, el ocio puede ser un espacio de diversión, ¿cierto? Ay, no tengo nada que hacer, voy a ver televisión. Ay, no tengo nada que hacer, vamos para cine. Ay, voy a chatear con mis amigos. Ay, voy a escuchar música, ¿no? Ese es un rato de ocio. En cambio, la pereza es, tengo que ir a trabajar. Ay, como que no quisiera hacerlo. Como que hoy no quiero. Vea, vaya, haga la tarea. Ay, como que no quiero hacerlo, que me toca hacer. Entonces, en ese momento le llaman a eso pereza. Perdón, pero usted está proponiendo, si lo entiendo bien, que la pereza es un síntoma de una insatisfacción de la vida. Como que hay que como que hay que escuchar si me da pereza, como que algo no está funcionando bien. Excelente, me gusta el aporte, viejo. Excelente. Me parece que sí. Me parece que es acorde a una buena definición. Porque es que el ocio es más agradable, ¿no? El ocio es, digamos, no una resistencia a hacer algo, sino al contrario, qué rico hacer esto, porque esto me gusta, ¿no? Entonces, si uno tiene que ir, cumplir un horario y hacer estas cosas, por ejemplo, uno como profesor que lo pueden hacer planeaciones y plan de aula y plan de área y actividades y guías y talleres, en algún momento uno se agota y dice, ay, qué pereza, quiero hacer otra cosa. Y si uno hace otra cosa, entonces, es un rato divino de ocio, ¿no? Es decir, como que el espacio es el mismo, pero se nombra de una forma, desde una perspectiva y de otra forma, de otra perspectiva, porque si yo necesito ese espacio para desestresarme, porque ya estoy cansado y puedo escuchar musiquita, leer un poema, ver una serie, comerme un helado, pues es un momento de ocio y es aceptado, ¿cierto? En cambio la pereza es como, pero usted no ha hecho lo que tiene que hacer, vaya, hágalo, es la pereza, ¿no? Bueno, y ahora, pues, a mí se me ocurre algo ahí. La pereza en confinamiento será la resistencia al ocio, porque pues ya se tuvo mucho ocio, y ya no hay ni la posibilidad de... Sí, pues porque, por ejemplo, los primeros 40 días fue como... no se podía trabajar, pues se procuraba trabajar, se procuraba muchas cosas, pero a la final como que uno se entregó mucho al ocio, ¿no? Mucho pues a este sentimiento generalizado de parar un momento, ¿no? Como que fue algo que también se vio hasta en las calles, ¿no? Como que el silencio de las calles, que los animales volvieran a las calles, como que todo estaba en una inactividad, por más que porque en ese momento como todo el mundo está todavía buscando formas de reactivarse de la virtualidad, pero eso no fue tan inmediato, ¿no? Entonces sí hubo un lapso ahí de parar, o sea, y pues eso a mucha gente le dio pues muy duro en un sentido emocional, ¿no? Como de perder el sentido de la vida, porque se perdió el proyecto de vida, ¿no?
No, yo no sé allí la situación pero yo depende de cómo se mire, porque también puede haber eso, ¿no? También hay un momento en que la gente se agota de lo que vos estás diciendo, de no hacer nada, y hay que salir a hacer. Muchachos, vean, me queda 5% en cualquier momento si me despido, no es que me haya ido groseramente y que esta vaina así con décadas se murió. Pero entonces, volviendo al tema, es este, pienso yo sí que en algún momento, claro, nos agotan también de no hacer nada, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea griega, antigua, porque los griegos tenían mucho rato libre, ¿no? Un poquito feo lo que voy a decir, claro, ellos tenían esclavos y los esclavos eran los que producían. Pero ellos aprovechaban ese espacio para dedicarse a pensar y pues, hombre, la cultura griega nos legó la ciencia, el arte, la poesía, la filosofía, el pensamiento, la tragedia, el teatro, una cantidad de cosas que hoy en día valoramos mucho, ¿no? Bueno, allí Dale, Juan. Yo sí, siempre me gusta hacer una aclaración, que aunque no conozco a profundidad y le agradecería de pronto a Daisy o alguna de sus amigas historiadoras, porque yo entiendo que si bien la esclavitud en los distintos momentos de la historia y en las distintas culturas no se dio de la misma manera, no siempre hubo una deshumanización, o sea, no en todas las culturas se trató a los seres humanos como objetos, como mercancía, aun cuando tenían condición de esclavos. Entonces, eso para la gente pues que le gusta estudiar y que son doctos, que nos puedan aclarar esa situación. Oiga, hoy no lo dijimos, Cerremos con eso. Pero antes, es cierto, para los griegos los esclavos tenían ciertos beneficios sociales, ¿no? Y como llegaban a alcanzar cargos administrativos, tenían ciertas libertades. Los esclavos de guerra eran los que las pasaban más bien mal, ¿no? Como que ellos sí eran como limitados a las actividades más complejas. Pero sí eran los escribas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí había como una libertad, solo que no tenían la posibilidad de alcanzar grados de poder, por ejemplo. Que eso se mantiene con eufemismos para mí. O sea, sí, claro. Eso existe todavía, pero tiene muchos eufemismos y mucha burocracia por medio, pero pues... Se llama contrato laboral. Hay un estudio de Engels que dice eso, ¿no? Que hoy en día todavía está el amo y el esclavo, pero de otras perspectivas. Se llama contrato laboral. Sí, exacto. No queríamos decirlo, pero alguien debía ser valiente. Sí, claro. A mí me es el que me echan el agua sucia, ¿no? El director. La pereza es una condición, bueno, un tipo de pereza es una condición de rechazo frente a esa situación social de inaccesibilidad al poder. Oiga, ¿no? Y para resumir también hay que decir que la pereza es un síntoma de que algo no está bien, ¿no? Que uno no está contento o satisfecho, conectado con alguna actividad y por esa razón surge la pereza de no querer hacer esa actividad. Entonces ahí está bueno entonces parar también de vez en cuando, no hacer pereza, sino a reflexionar, ¿no? Como intentar entender qué está pasando ahí. Oiga, y nos quedamos en la primera parte y no hablamos de la relación entre pereza y voluntad, y no hablamos de la pregunta que planteaba Juan acerca de si la oscuridad es ausencia de luz o es otra cosa diferente. Pues eso lo vamos a seguir hablando en nuestro próximo capítulo de Humanismo en Cali, si la tecnología nos lo permite, si César soluciona sus chicharrones. No, yo creo que en cuestión de 15 días está solucionado. Bueno, César, Álvaro, ¿La despedida cómo era? a mí se me olvidó ya. O el saludo. El saludo. Ah, sí. No somos doctos, no somos sabios, no somos maestros, somos personas curiosas, que les gusta pensar,
que les gusta hacerse preguntas y divagar en torno a las preguntas, ¿no? Por aquí cuando hablamos se llena de moscas, ¿cierto? Porque sale mucha ñoña, mucha boñiga, pero la boñiga está agarrada, ¿no? Porque la caquita abona la tierra y fertiliza, y entonces del popito de las vaquitas y del popito de los herbívoros llegan los escarabajitos y los sucarroncitos y crece la hierba, y entonces los árboles dan fruto y flores. O sea que la mierda es sagrada. No es profana, como no lo quieren ver. No es la cloaca, no. Bueno, no, pues un saludo para todos. Sí, Álvaro. No, que es que recordé que hay una persona en Instagram que estudia también sociología y tiene su nombre como Ociología. Entonces, excelente. La ociología es lo que hacemos acá. Hay que invitarlo. Está bueno el término, ociología, excelente, claro. Bueno, listo. Nos veremos entonces en un próximo capítulo de Humanismo en Cali. Ya lo saben, ahí están todas las redes sociales para que nos sigan. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros pensadores, y nos veremos pronto en un próximo capítulo de Humanismo en Cali. Chao.